Alfa Radio 26, la que siempre está contigo. Sonido cristiano. Iglesia Cristiana Alfa, el principio. ¿Quieres ser libre? Conoce la verdad. Descubre y disfruta una vida de entrega basada en principios eternos, identificada con Jesucristo, convencido de su sobrenatural amor. De lunes a viernes solo estamos tú y yo. Desde Ecuador, 6 de la mañana por Alfa Radio 26. Ubícanos, alfaradio26.radiostream321.com. Temas especializados por Zoom. Para darte la clave, llámanos al 098-7475099 o al 0986-156512. Estudios básicos, lunes, 19:30. Martes, 20 horas, la familia es más, temas para parejas. Miércoles, 19 horas, estudio bíblico, plataforma Reina Media. Jueves, 20 horas, profesionales. Sábado, 16 horas, jóvenes, somos resistencia. Domingo, 10 horas, reunión familiar. Familia, donde la vida comienza y el amor nunca termina. Alfa Radio 26, la que siempre está contigo. Porque la misión de la iglesia es muy importante. Right Now Media, ahora en español, videos creativos, cinematográficos y profundamente bíblicos. La biblioteca de contenido bíblico personalizable para cada miembro de la iglesia. Equipar a las familias, disfrutar shows infantiles, brindar recursos para grupos y desarrollar líderes. Para conectarse con Dios todos los días de la semana y en todo lugar. Right Now Media. Alfa Radio 26, la que siempre está contigo. Arriesgo todo y dejo mi pasado, mi egoísmo, mi razón, mis temores y mis dudas. Te entrego lo que tengo y lo que no tengo. Hoy abrazo tu corazón. Esta es tu radio revista La Familia es Más. Con ustedes, Alex Castillo y Fátima Larco de Castillo. Alfa Radio 26, la que siempre está contigo. Hola, muy buenas noches. Qué gusto ya poder saludarles a cada uno de ustedes. Gracias por darse este tiempo y claro está, en el hecho de poder capacitarnos con respecto a estos temas que realmente nos convienen saber. El hecho de poder aprender a manejar todas estas emociones, sentimientos. Vamos hoy a tocar el tema gestión de las emociones y vamos a hablar sobre ello durante seis días martes, ¿no es cierto?, del Ministerio de Parejas de la Iglesia Cristiana Alfa, pues estaremos hablando con respecto a ello. Hoy vamos a tocar el punto de que somos seres tridimensionales y vamos a hablar muy específicamente de esto en base también a lo que son los sentimientos y emociones. Para mí es un gusto el poder estar con ustedes en este tiempo. Definitivamente estamos hablando de que estamos dándoles tiempo también a las personas del ministerio para que sigan ingresando. Voy a saludar con cada uno de ustedes. Fernanda, qué gusto saludarle. Hola, hola, Fer. Fernanda Quispe. Bueno, no me contesta. Miguel Males. Miguel Males. Hola, hola. Miguel Males.
Si se encuentra, por favor, abran sus camaritas y abran sus micrófonos. Les rogamos que por favor así lo hagan. Miguel, saludos. Y Fernanda Quispe, saludos. No quieren hablar. Bueno, ahí está también Eduardo y Graciela. Bienvenidos, bienvenidos. Está la pastora Fatimita también con nosotros. Qué bueno el poder estar ya en estos temas muy especial, por cierto. Bueno, vamos a dar inicio, así que vamos a iniciar con oración. Les invito a que ahí donde estamos nos pongamos en el plano de poder orar, de poder tener ese encuentro con Dios para poder dejar este tiempo en sus manos. Así que les invito a que oremos. Padre, yo quiero darte las gracias por este tiempo. Quiero decirte, Dios, que es muy importante que hoy te entreguemos nuestras vidas. Que seas tú el que hable, Señor, a nuestras necesidades. Que hables tú a nuestro corazón. Te doy las gracias por permitirme, Señor, estar aquí reunidos. Gracias por permitirnos tener tu palabra, que es nuestra luz y nuestra guía. Y gracias por cada una de las familias y personas que están aquí y las que se van a integrar, Señor. Yo te doy gracias por cada una de ellas. Bendigo, Señor, tu nombre y en el nombre precioso de Cristo Jesús te oramos. Amén y amén. Bueno, vamos a ir inmediatamente a seguir viendo este tema. Así que en primera instancia quiero decirles que todos los seres humanos tenemos emociones y estas emociones forman parte de nuestras vidas. Por cuanto se pueden volver tormentosas y en este sentido nos pueden envolver, haciéndonos que sea una cárcel y que necesitemos salir de ella. Hay un pastor que también es médico psicólogo. Él se llama Sebastián Palermo. Él tiene un estudio con respecto a todo lo que es las emociones. Y él nos va a dar una enseñanza el día de hoy. Este es el invitado especial que tenemos hoy. Y quiero decirles que él nos va a ofrecer una mirada cerca de todo lo que es la valorización y las formas del pensamiento en el cual podemos generar emociones que son perturbadoras para nosotros. Puede ser el miedo, la ira, la tristeza y la ansiedad. Entonces, frente a ello, yo les voy a invitar a que no se pierdan durante todo este tiempo que vamos a estar los días martes en el mismo horario. No se pierdan en el plano de poder seguir la secuencia de los temas. Buenas noches. Buenas noches. Entonces, les pido de manera muy especial, ¿no es cierto?, que en estas sesiones que vamos a estar hablando de estos temas, cada uno de nosotros estemos pendientes de asistir y pendientes de escuchar y atender. Así que a mí necesitamos coger notas en el plano de tener un papelito, tener un esfero para que vaya cogiendo notas de todo lo que vamos a ir hablando. Este seminario es muy, pero muy importante. Así que dentro de ello vamos a exponer principios del reino de Dios que nos ayudan a gestionar de manera adecuada estas gestiones sentimentales, estas gestiones emocionales. Y vamos a ver qué dice la Biblia con respecto a todo esto y qué enseñanza nos va a ir dando. Hoy vamos a hablar de seres trifuncionales. Tenemos 3 funciones y ya vamos a ver de qué se trata. El ser humano ha sido creado por Dios. Es un diseño tripartito el que tenemos y lo conocemos, ¿no es cierto? La Biblia habla de que somos espíritu, alma y cuerpo. Lo dice en 2 de Tesalonicenses 5:23, así que ahí usted lo puede anotar, ¿no es cierto? Y ir estudiando. Estas partes
definitivamente no pueden funcionar independientemente. Y esto es algo que se ha cometido el error de pensar de que es a nivel de tratar independientemente cada área, el espíritu por un lado, el alma por otro lado y el cuerpo por otro lado. En este plano quiero decirles que realmente es muy necesario, pero muy necesario, que nosotros tomemos en cuenta que el ser humano es una sola creación. Es una sola creación. No somos formados tres formas, ¿no es cierto? Sino que somos uno solo en tres funciones. Y vamos a mirar analíticamente estas funciones espirituales y también físicas que tenemos. Es decir, somos seres tridimensionales de tres funciones y cada una de estas intensidades están íntimamente asociadas entre sí. No es posible tener la situación de tener un problema en el alma, ¿no es cierto? Y que se deslinde del cuerpo o se deslinde del espíritu. Realmente es imposible que esto pase. Ya vamos a mirar todo lo que realmente nos tiene por delante este tema. Dios es el creador de origen y Él es el que extiende y crea al hombre y lo hace en el mundo y en el universo. Todo lo que nos rodea fue creado por Dios. Dios separa la noche y el día. Dios tiene la tierra y el mar. Dios crea las montañas, los valles. Dios es definitivamente el que ha hecho las cosas y dice la palabra de Dios que las hizo de buena manera, que las hizo en bien, en bienestar, que las hizo bien, no las hizo mal. Después de crear la vida animal y vegetal, Dios diseñó al hombre y en este sentido lo crea a su imagen y semejanza, lo cual quiere decir que tiene la capacidad de pensar, de sentir, la capacidad de decidir. El hombre tiene una parte material, que lo estamos viendo, ¿cierto? La parte material, el cuerpo, la otra parte inmaterial que es el espíritu y el alma. A diferencia de los animales, los seres instintivos, el hombre es un ser racional, que lo hace una criatura especial. Y si usted desea, pues, chequear toda esta situación de la creación, en Génesis 1, del 26, versículo 26 y 27, está como Dios creó al hombre. Y en este plano usted lo puede anotar y puede chequearlo. La vida del hombre es un milagro de perfección. La vida del hombre es un milagro de perfección. No sé si me puedan ayudar prendiendo las cámaras, por favor. Es muy importante que las prendan. La Biblia nos señala en el Salmo, y ahí sí quiero que por favor me acompañen a la Biblia, a mirar el Salmo 139. Vamos a ir rápidamente a la Biblia, al Salmo 139. Versículo 13 al 16. Dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero se multiplican más que la arena, despierto y aún estoy contigo. De cierto, oh Dios, harás morir el impío. Hasta ahí creo. ¿Ya te pasas? Bueno, en la situación, ¿no es cierto?, de este ¿Hasta el número? Está bien, hasta el 16, gracias. Realmente es importante, ¿no es cierto?, el hecho de poder conocer estos hechos de la formación, donde nos dice el Señor
que no fue encubierto, ¿no es cierto?, esa sustancia, ni fue formado en lo oculto, sino que fue realmente entretejido ahí en la tierra, y que nuestros ojos vieron el cuerpo perfecto y vieron la creación, vieron a Dios en este sentido, cuando estábamos siendo embriones. Ahora, lo especial de todo esto es que muchos de nosotros tenemos que reconocer que Dios es nuestro creador. Y en este plano también formador. Una cosa es que nos haya creado y otra cosa es que nos esté formando. El pecado pues afectó el diseño original, y esto es algo que realmente lo podemos ver. Y en estas funciones del pecado pues podemos estar claros con respecto a la separación del hombre con Dios. Ahora, hay ciertas dimensiones del hombre que necesito hablar. Ya cuando hablamos del diseño original, hablamos del pecado y hablamos de las dimensiones que fueron afectadas por el pecado. Dios diseñó a nosotros con espíritu. Y Dios definitivamente, cuando el hombre peca, hace que el espíritu muera, hace que el espíritu se vacíe. No estoy hablando del espíritu de Dios, estoy hablando de nuestro espíritu, nuestra área. Y en este plano, pues entonces esa área está vacía. ¿Qué quiere decir? Que el ser humano ha tratado de complementar esta área a través del alma para poder, en ese sentido, llevar respuesta y solución al cuerpo, a lo físico. Entonces mucha gente dice y habla del alma y habla del cuerpo, pero no habla del espíritu. Estamos en una época muy espiritual. Todo el mundo habla del espíritu, pero hay una situación. El problema es que la gente está buscando lo espiritual, lo espiritualoide, mas no está buscando tener vida en lo espiritual. Pues estábamos separados y estamos separados de Dios, muertos en el espíritu, o sea, vacío el espíritu. No había posibilidad de que el espíritu de Dios llene nuestras vidas. Hasta cuando Cristo vino a morir en la cruz y resucitó. Por ende, el Espíritu de Dios fue enviado para estar con nosotros. Y ahí comienza la labor del Espíritu, llenando con vida nuestra área espiritual. Cuando usted acepta al Señor Jesucristo, entonces, dentro de los conflictos, dentro de las situaciones que se dan, el primer conflicto que tenemos, la primera barrera que teníamos, es que nuestro espíritu está muerto, separado, vacío, no tiene vida. Entonces, Cristo muere y nos da la solución, nos permite que viva el Espíritu. No el Espíritu Santo, sino el nuestro, repito. Ahora, dentro de esto, ¿no es cierto? Nosotros aceptamos a Cristo y tenemos vida, y por ende el área espiritual comienza a funcionar. Esta situación de pecado que el hombre mantuvo a través de Adán y Eva se fue de generación en generación y fue llevando a lo que hoy estamos viviendo, una degeneración realmente. En este sentido, el hombre ha tratado de solucionar todas las situaciones del espíritu con el intelecto, con la razón, con el pensamiento, con el raciocinio, que somos inteligentes sin duda, pero hay una cosa, necesitamos de lo que es el Espíritu de Dios para dirigir nuestras vidas. Sin eso, pues las soluciones son humanas, las soluciones han sido humanas durante ya mucho tiempo. Y hemos aprendido a querer sustituir
¿no es cierto?, el asunto con respecto del espíritu con las funciones del alma. Ya vamos a mirar todas estas funciones. El pecado entonces es una actitud de indiferencia y de rebeldía, activa o pasiva, que resulta, ¿no es cierto?, que resulta en la desobediencia continua a todo lo que Dios estableció. Eso es pecado. Antes de pecar, pues el hombre vivía en armonía con Dios. Y definitivamente lo vemos en Génesis 3, del 1 al 8, ahí está la narración, donde Adán fue puesto en el Edén, en el jardín del Edén. Un lugar muy hermoso, un lugar muy precioso, un lugar donde no había tantas situaciones y tantas necesidades, sino más bien donde él estaba plácidamente y sobre todo en paz, aún consigo mismo. Y no hablemos de con Dios. Dios caminaba por el huerto y tenía una buena relación con Dios. Lastimosamente, cuando pecó, se rompe esa comunión. Es enviado fuera del Edén y ahí comienza a tener un trastorno psicológico, un trastorno que se da en el área espiritual, que suple el hombre, o quiere suplir el hombre, con lo emocional. Y quiero decirles que el alma está en crisis desde ahí. Y no ha cambiado la situación del hombre, no ha cambiado, sigue de largo. El problema es que hay conflictos dentro del ser humano, y una persona inconflictada, una persona que tiene conflictos, podrá ser respuesta y solución para sí mismo o para los demás. Y esto es lo que lastimosamente muchos seres humanos quieren manejarlo de una manera intelectual, en conocimiento. Pero esto no tiene que ver con el conocimiento, esto tiene que ver con el hecho de poder traer a vida el espíritu. Dios es quien persevera y Dios es quien restaura al hombre. No el hombre ha buscado restaurarse con Dios. Desde que fueron echados, definitivamente, ¿no es cierto?, se alejaron. Y si vamos viendo los tiempos, mucho más se han distanciado las generaciones de Dios. Hoy en día, el que ha estado perseverando y ha estado restaurando relaciones del hombre con Dios es Dios. Dios se ha acercado. El mensaje de Jesucristo es: el reino de Dios se ha acercado. Dios se ha acercado a tu vida. Dios es el que te ha permitido restablecer esta relación. Este es el amor y la preocupación que Dios tiene para con nosotros y nos provee este tipo de salvación. En este sentido, el Señor Jesucristo tuvo que venir al pasar los años y traer sanidad al hombre y a la mujer. Y toda la creación necesita de Jesucristo. En este sentido, yo quiero invitarles a que vayamos a Romanos 8, del 21 al 26, al 22, perdón. Romanos 8, del 21 al 22. Romanos 8, del 21 al 22. De que también la misma criatura será librada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que todo lo de la creación, todas las de la creación, gimen a una y a una están gimiendo con dolores de parto hasta ahora.
Y en este sentido, pues encontramos, ¿no es cierto?, que la Biblia nos habla claramente de cuál es la situación con respecto a este acto, a esta situación de la creación. Gime por la respuesta de Cristo. Estamos esperando la gloriosa venida para que nos saque de la esclavitud y la corrupción que vive en nuestro corazón, nuestra mente y nuestras emociones. Frente a esto, yo quiero invitarles, ¿no es cierto?, a poder entrar a ver las dimensiones del espíritu, del alma y del cuerpo. En la primera dimensión espiritual, nos podemos encontrar con tres facetas increíbles de la dimensión espiritual. La primera, la intuición. A través del espíritu intuimos la presencia de Dios, intuimos la creación, intuimos a Dios. Y es por eso que mucha gente, ¿no es cierto?, va y se abraza de un árbol. Y se abraza del árbol, le abraza tan fuerte al árbol porque dice que le está abrazando a Dios. Bueno, eso es una intuición básica. Dios es el que creó el árbol y por eso ellos piensan que entonces en el árbol está Dios. Y esta situación, ¿no es cierto?, nos hace ver que la intuición está en el ser humano, en el área espiritual. Segundo, hay la conciencia. La conciencia no es otra cosa sino el acto de saber el bien y el mal. Y viene a través del espíritu. Solo cuando estoy en el espíritu puedo discernir lo bueno de lo malo. Creemos a través de lo racional, a través del alma, creemos que podemos discernir el bien y el mal. Y decimos, yo soy bueno, yo no hago ningún daño a nadie. Pero eso no es el bien y el mal. El bien y el mal está dispuesto en la palabra de Dios y es el Espíritu Santo quien revela esa palabra a nosotros. Por eso, podemos decir que la conciencia es ese papel para poder descubrir en el Espíritu lo que es lo bueno y lo que es lo malo. Vamos a entrar a la conciencia de Dios. ¿Qué significa? La comunión. El tercer punto de la intuición es la comunión, tener conciencia de que Dios está conmigo. A muchos cristianos les cuesta entender esto. No es fácil pensar de que Dios está conmigo. A muchos nos hace falta, ¿no es cierto?, en el hecho de poder entender y comprender y experimentar en el área espiritual la compañía de Dios. Que somos sus hijos, que no solo somos creación, sino que somos sus hijos, somos adoptados, somos los que Él separó para este tiempo. Y en esta conciencia de Dios, tener esa libertad de poder relacionarnos con Él, de hablar con Dios, de poder experimentar, aún de poderle decir a Dios cómo te sientes. Él va a entender y va a comprender de todas las maneras. Quiero llevarles, ya después de haber hablado de la dimensión espiritual, pues llevarles a la dimensión psíquica. Es el alma. El alma tiene voluntad. Por eso es que nosotros decidimos, tenemos poder de decisión, decidimos creer en lo que dice nuestra mente o en lo que dice la palabra de Dios. Creemos en lo que vemos o en lo que no vemos. Esa es una decisión, es una voluntad.
el hombre tiene la capacidad de escoger, tiene voluntad. Los siguiente punto es la mente. Y nuestra mente en este plano, ¿no es cierto?, es la capacidad motora que tenemos para lo que son las ideas. Y en la mente se preparan todos los pensamientos. Después de todos estos pensamientos, ¿no es cierto?, se va formando ya lo que es el hábito, se va formando un proceso de entendimiento y conocimiento, y aún el poder memorizar. Está todo en esta función de la mente. La mente es tan poderosa que maneja todo nuestro cuerpo, y parecía que ya es un acto involuntario, ¿no es cierto? El que yo esté moviendo ahora las manos mismo parece algo que ya es natural. Pero quiero decirles que la mente está tan ágil y tan rápida que lo que está haciendo es haciendo mover. Y ahí tenemos otro punto, las emociones. Y esto es lo que vamos a hablar, las emociones. Esto también podemos decir que es la conciencia propia. La conciencia propia, de saber cómo soy, de saber qué sentimientos y emociones tengo. En unos he sido golpeado, lastimado, he visto en mí situaciones que realmente me han paralizado, me han vuelto en este plano, ¿no es cierto?, una persona que no es fácil de tratar. Las emociones que juegan en mi vida para tomar decisiones, las emociones con respecto a los sentimientos que se generan en base a los pensamientos que tengo, y por eso los grandes pensadores, ¿no es cierto?, dicen que somos lo que pensamos. Y en este sentido, distanciamos plenamente la dimensión espiritual de la dimensión psíquica. Pero yo quiero decirles que es necesario que la tengamos ahí juntitos, uniditos. Vamos a mirar que esta parte del alma nos permite relacionarnos con otros seres. Y también vamos a enfrentarnos a lo que es el cuerpo. El cuerpo es una dimensión física, es realmente lo que nos permite tocar, coger, ver, lo que nos permite experimentar y rodear, bueno, de todo lo que nos rodea alrededor. Podemos interactuar con todo lo que está aquí a nuestro lado. Ahora mismo yo veo cámaras negras cuando deberían estar prendidas, y veo definitivamente caras también, ¿no es cierto? Entonces, claro, puedo ver que realmente tengo esta relación con lo que está a mi alrededor. En la dimensión física me encuentro con varias cosas. En una primera instancia tengo lo que es la fisiología. Y cuando hablamos de fisiología, hablamos, ¿no es cierto?, de lo que realmente está formado, el sistema, cómo está formado. Todo lo que realmente es nuestro cuerpo, todo lo que estamos viendo, la piel, los músculos, las porciones óseas, bueno, toda esa parte que realmente es importante que lo entendamos, porque hay mucha gente que ni siquiera conoce su propio cuerpo. En lo que es la anatomía, pues estamos hablando de cabeza, tronco, extremidades, piernas, ¿no es cierto?, cómo funcionan, cómo son las rótulas, cómo están los ligamentos, cómo está toda la parte anatómica de nuestro ser. Y en la parte morfológica es realmente el entender
los órganos, cada uno qué funciones tienen, el hígado, el páncreas, el recto, todas las funciones que estos aparatos y órganos tienen. Esto nos permite tener una conciencia de que somos parte de un mundo. Y por eso es nuestra lucha contra el mundo, porque somos parte del mundo. Qué importante es comprender todo esto. Hola Marquito, qué gusto. Sandrita Portilla, bienvenida. Nati, bienvenida. Jenny, bienvenidos. Estamos hablando de la gestión emocional y estamos hablando de que somos seres trifuncionales. Y quiero invitarle aquí a nuestro invitado, al pastor Sebastián Palermo, para que él nos aclare y nos explique también de su manera, de su parte de ver las cosas con respecto a este tema. Así que voy a compartir pantalla, por favor, preste mucha atención a este video. Somos seres trifuncionales, conformados por el espíritu, el alma y el cuerpo. Y cada pensamiento o forma de valorar los acontecimientos nos inducen a estados emocionales que terminan impactando en la salud física. Pero ¿cómo son estos pensamientos o valoraciones? Como pastor y médico, formado en psiquiatría y en salud emocional, pasé los últimos 20 años de mi vida ayudando a diferentes personas a gestionar adecuadamente sus emociones y su vida espiritual en una relación de intimidad con Cristo. Observando mi propia experiencia, además de los relatos de mis pacientes y hermanos en la fe, pude comprobar lo que las Escrituras nos dicen tantas veces. Las emociones se generan en nosotros por la manera en que valoramos y pensamos los acontecimientos que nos ocurren. Es decir, no se trata que no atravesemos situaciones difíciles o desagradables, sino que la manera de evaluar esos acontecimientos y pensarlos va a determinar nuestra experiencia emocional. Así que no es solo cuestión de los hechos, sino de los pensamientos que tenemos en cuanto a esos hechos. Cuando tenemos emociones como el enojo, es porque en nuestro sistema de valoraciones se están gestando pensamientos de injusticia. Por ejemplo, cuando sentimos miedo, se están gestando pensamientos sobre cosas malas que creemos que van a ocurrir. Cuando tenemos sentimientos de tristezas, es porque hay pensamientos de pérdidas, reales o imaginarias. Y al sentir ansiedad, es porque tenemos la idea de controlar la incertidumbre. Toda nuestra manera de pensar y evaluar los acontecimientos determinará nuestra experiencia emocional y por lo tanto nuestra calidad de vida también. En esta serie queremos exponer los principios escriturales que nos ayudan a gestionar adecuadamente emociones como la ira, los miedos, la ansiedad, la tristeza. Traeremos a la luz principios eternos con los cuales Dios nos creó y que estuvieron ocultos a nuestro entendimiento. Acompáñanos y recibí estas llaves espirituales que Dios ha derramado sobre nuestras vidas con tanta gracia por medio de Cristo. En septiembre del año 2014, recibí la noticia de que 3 pastores de los Estados Unidos se habían quitado la vida. Esta noticia golpeó tan fuerte mi alma que las preguntas comenzaron a brotar en mi interior. ¿Qué hace que alguien que declare a Cristo como su Señor termine renunciando a la vida que le fue entregada por Jesús? ¿Qué empuja a una persona a una angustia tan profunda que la idea de la muerte se vuelve atractiva para salvar su dolor? Comencé a preguntarme lo mismo que se preguntan todos en estas situaciones y me animé a ir un poco más allá de lo que siempre había ido. ¿Por qué los hijos de Dios aseguran que el mejor lugar para vivir es estar en el regazo del Padre, pero todos se aterrorizan con la idea de la muerte? ¿Cómo es que podemos creer en la sanidad de Dios, pero la mayoría de nuestra esperanza está puesta en personas que probablemente nunca han conocido a Dios?
Cuanto más me preguntaba, más sensación me daba de haber visto esto en algún lado. He podido ver, en muchos años de atención clínica, un cuadro muy parecido a esto: la esquizofrenia. Esa forma psíquica en la que los pensamientos están disgregados y no tienen punto de conexión unos con otros. Se puede creer una cosa y actuar de otra muy diferente. Una línea de pensamiento no va a cuestionar la otra. Lo mismo que tantas veces había visto en el consultorio, ahora estaba pasando en nuestros ámbitos congregacionales. Las personas saben que Dios es proveedor, pero están aterrados por la escasez. Saben que Cristo es la vida misma, pero están aterrados por la enfermedad. Saben que Dios gobierna y nos esconde en la palma de su mano y nada puede arrebatarnos de Él, pero aún así el miedo a lo malo sigue llenando nuestros corazones. ¿Qué hace que creamos algo y aún tengamos emociones contrarias? ¿Realmente creemos lo que creemos? ¿Creer y pensar es lo mismo? Hemos asumido que el ser humano, creado por Dios a su imagen y semejanza, es un diseño tripartito de cuerpo, alma y espíritu. Es decir, que está formado por tres partes. Pero más que tres partes que funcionan de manera independiente una de la otra, somos una sola parte con funciones espirituales, almáticas y físicas. Es decir, somos seres únicos, pero con actividad trifuncional. Hago este énfasis porque la idea de tener tres partes también ha dejado filtrar la idea de que cada una de estas partes pueden funcionar de manera independiente una de la otra. Y no es así. Esta apreciación ha dado lugar a la idea de que si alguien tiene un problema físico, un médico es suficiente para esto. O si alguien tiene un problema emocional o de salud mental, la solución está en manos de psicólogos y psiquiatras. O si alguien tiene problemas en la vida espiritual, recién allí la tarea del pastor comienza. Pero no es este el diseño original de Dios. Por eso, más que seres tripartitos, somos seres trifuncionales. Es decir, que tenemos actividades en tres modalidades diferentes. El ser humano es tanto espiritual como almático y físico, y cada una de estas instancias están íntimamente relacionadas y asociadas entre sí. Una sola creación delante de Dios. No nos presentamos por separado delante de Dios, nos presentamos como uno. Todas y cada una de nuestras instancias, espíritu, alma y cuerpo, funcionan interrelacionadas y dependen una de la otra. No es posible tener problemas en el alma sin que afecten nuestro espíritu, y no es posible tener problemas en el espíritu sin que tarde o temprano afecte también nuestras almas y cuerpos. Según detalla 1 Tesalonicenses 5:23, nuestro ser completo tiene que ver con espíritu, alma y cuerpo. En esta cita, Pablo dice que anhela que Dios nos santifique por completo y que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida del Señor. Quizás ha sido un malentendido esto, y se ha creído que podemos sostener pensamientos por un lado y creencias por el otro. Quizás hemos estado pensando lo que no creíamos, pero pensar y creer son dos cosas diferentes. El primero tiene que ver con una actividad de la neocorteza cerebral, tiene que ver con una especie de diálogo interno que analiza y evalúa conceptos, mientras que creer tiene que ver con la experiencia que tiene nuestra alma con el espíritu. Esa es la razón por la que alguien puede temerle tanto a la muerte, aún sabiendo que lo mejor está con Cristo en los lugares celestiales. Porque se ha razonado muy bien el pasaje bíblico, pero el alma aún está dialogando con espíritus de muerte que intimidan esa alma. Ese alma debe llenarse del espíritu y de Cristo en esa área de sus pensamientos. Debe llenarlo del espíritu de vida, del espíritu que todo lo vivifica. Pablo afirma en 1 Corintios 15:45 que Adán fue hecho un alma viviente de la cual descendemos todos y que Cristo es el segundo Adán que fue hecho espíritu vivificante. Es decir, que nuestras almas reciben la vida del espíritu de Cristo, o que por lo menos este fue el diseño original. Cuando el espíritu de Cristo llena nuestras almas, la verdad que hay en él se vuelve nuestra creencia, se vuelve nuestra fe. Desde este lugar, el alma sana desarrolla emociones que no perturban, que motivan conductas funcionales al reino de Dios. Nuestros pensamientos pueden ser aprendidos de la información que leemos, de lo que nos dicen, de lo que experimentamos, pero solo se vuelven creencias profundas y por lo tanto fe cuando son impregnados del Espíritu. Esa es la razón por la cual podemos pensar y repetir todo el tiempo lo que dicen las Sagradas Escrituras, pero si la palabra de vida, es decir, Cristo, no llena nuestros pensamientos de vida,
no se volverá nunca una realidad creíble para nuestras almas. Así podemos pensar que Dios hará justicia, pero aún enojarnos y no perdonar cuando vemos la injusticia. Podemos saber y pensar que Dios nos cuidará, pero seguimos escuchando al temor en los momentos de tomar decisiones. Así, personas que piensan que las Escrituras tienen coherencia, fundamento y verdad, pueden seguir creyendo y sintiendo que cosas malas les esperan. Cuando uno visita a un profesional de la salud mental, lo primero que intentará en su estrategia terapéutica será modificar el sistema de creencias profundas. Tratará de cambiar la manera drástica con la que se visualiza la vida. El modelo cognitivo, por ejemplo, de las psicoterapias, dice básicamente esto: si cambias tu manera de valorar los acontecimientos, vas a tener emociones y sentimientos diferentes. Esto es real, pero me he dado cuenta de que si no hay alguien que continuamente esté recordando estas nuevas valoraciones, esa mente volverá a deprimirse y a angustiarse. Esa es la razón por la cual las personas pueden pasar muchísimos años de su vida yendo a psicólogos. No es que sea malo, sino que necesitan que les estén recordando todo el tiempo. Pero cuando alguien es lleno del Espíritu de Cristo, su verdad es permanente. Ahora el alma se orienta a pensamientos adecuados a la verdad de Cristo, pero no por la fuerza del análisis, sino por la fluidez de su Espíritu en nuestras mentes. Solo cuando su Espíritu nos llena y caminamos por medio de Él, es que experimentaremos el gozo, la paz, la bondad y todos los frutos de sus verdades que están descritos en Gálatas capítulo 5, verso 22. A veces pensamos que los pensamientos son los que nos van a acercar a Dios, pero en realidad Dios ya está trabajando en nosotros, desde su Espíritu, y así es como generamos pensamientos que nos acerquen a Él. Las emociones se gestan desde las valoraciones de la realidad, valoraciones que generarán pensamientos, pero para que esas valoraciones de la realidad o de la experiencia sean agradables, debemos primero ser llenos del Espíritu de Cristo, y luego el sistema psíquico fluirá según el diseño de Dios para nuestras vidas. Bueno, como podemos ver, ¿no es cierto? Este tema pues es realmente de mucha importancia. Nos hace ver claramente el doctor y pastor quiénes deben estar en la toma, ¿no es cierto?, de funciones y de salud y bienestar en nuestras vidas. Estábamos hablando de las dimensiones del espíritu y justamente hablando de esto, de lo que el doctor nos dice, podemos encontrar que están las funciones del alma en la parte de pensar, sentir y decidir. Estos componentes son de la mente, las emociones y la voluntad, de lo que estábamos conversando. Y cuando hablamos de nuestras emociones, expresamos cómo nos sentimos. Nuestra mente muestra lo que pensamos y nuestra voluntad nos comunica lo que queremos. El verdadero cristiano no debe buscar fomentar emociones ni aumentar el saber, aunque esto es lícito y validero, porque hay una función para cada cosa. No debe ser lo que nos conlleve a tomar decisiones, sino que debemos rendir la voluntad a la decisión y a la dirección divina de parte de Dios. Todos podemos experimentar gozo, podemos experimentar tranquilidad y paz, creyendo en Dios. Podemos entender su majestad y podemos ponernos en el plano de comprender lo que la Biblia claramente nos dice, pero solo tenemos un solo camino que recorrer, y es tener una genuina comunión con Dios. Como bien decía el doctor aquí, ¿no es cierto?, Sebastián, él nos decía que debemos tener en este sentido
El hecho de poder tener a Dios, ¿no es cierto?, como algo que es real, verdadero. En esa comunión, en ese poder entender que Dios está manejando en el área espiritual y poniendo pensamientos en el espíritu para que pasen a ser parte de nuestras vidas, generando pensamientos. En este plano, la voluntad debe ser fundida a la voluntad de Dios y no haciendo la nuestra. En las dimensiones psicológicas o del alma, vamos a encontrar un término muy importante que es la salud mental. Este término a mucha gente le hace parecer que es síndrome de enfermedad. Y la salud mental no tiene que ver con el hecho de que usted vaya al psiquiatra o vaya definitivamente hacia un centro de retiro psicológico. Se llama locomio. No tiene que ver con eso. La sanidad o la salud mental tiene que ver exactamente con lo que estamos planificando, con lo que realizamos nuestros deseos, con el afrontar las demandas de la vida, el cómo lo hacemos. En el plano de que lo negativo sea ausente de nuestras vidas y que comencemos en ese sentido a ver lo positivo, a ver lo bueno, a ver lo agradable, a ver lo que Dios nos está dando, a ver lo que realmente recibimos de Dios. Podemos centrarnos en poder ver, ¿no es cierto?, todo negativo. Todo lo negativo que nos está pasando, la situación es que es terrible y comenzamos a meternos en ese cuento y esto es falta de salud mental. Cuando la salud mental es que usted está agradecido por lo que recibe, sea poco, sea mucho, pero usted vive agradecido y en este sentido no se deja influenciar. Ahí podemos decir entonces que nos está faltando salud mental. Cuando nos dejamos influenciar por los malos pensamientos, que por cierto no vienen de Dios, sino del enemigo. Yo quiero invitarles a que vayamos a Proverbios 23:7, ahí en la Biblia, por favor. Abra su Biblia y busquemos Proverbios. Después de los Salmos, encuentra usted Proverbios. Proverbios 23, versículo 7. Dice, porque según piensa en su corazón, así es. Come y bebe y te dice, pero no está contigo su corazón. Cuando hablamos de este pasaje bíblico, ¿no es cierto?, en el versículo que era 7, porque según piensa en su corazón, así es. Come y bebe, te dice, pero no está contigo su corazón. Y si nosotros nos vamos un poquito más arriba, está hablando de lo que tiene que ver con la glotonería, está hablando con lo que tiene que ver en el plano de las delicias, de codiciar la comida, la delicia, de estar comiendo pan engañoso. Nos está hablando de que no trabajes para ser rico, sino que definitivamente sea la propia sabiduría la que te lleve a trabajar con sabiduría. En el plano de que no pongas tus ojos en las riquezas, sino más bien pon tus ojos en las que vienen del cielo, que apartan de corrupción. Que seas tú como las alas de las águilas para levantar ese vuelo, ¿no es cierto?, en medio de la adversidad. Eso significa acción.
Eso no significa quedarnos quietos, eso no significa quedarnos como estamos. Hay que proveer y hay que trabajar y hay que meternos inteligentemente a hacerlo, con la sabiduría que Dios nos da. Por eso nos está hablando de esto. No nos está hablando en el plano de que veamos lo negativo y que, pues, en este sentido pienses en tu corazón, tal cual es, así será. Las cosas pueden cambiar, Dios las puede transformar, pero necesita de tu actitud, necesita de tu criterio, de tu salud mental, necesita de que generes ideas positivas. Entonces, en este plano, Dios comenzará a generar, ¿no es cierto?, siempre situaciones de bendición para tu vida. Y voy a decirte algo que realmente me pone en el plano de tener que exhortar. Estos pensamientos negativos se han vuelto alimentos tóxicos que generan conductas negativas en nuestras vidas. Y quiero invitarles a Filipenses 4:8. Vamos a Filipenses en la Biblia. Filipenses 4:8. Quien encuentre rápido, por favor, lo lee. Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Muy bien. Entonces, ¿en qué debemos estar pensando? En todo lo negativo que nos está pasando, toda la situación negativa que se ha montado frente a tu trabajo, frente a tu situación económica, frente a la salud, frente a la amistad. Toda esa situación negativa tiene que estar en tu mente. Pues yo te diría que el consejo de Dios es diferente. Dice que no, que deberíamos estar pensando en todo lo bueno, lo agradable, lo que Dios ya nos ha dado. Pero a veces que no valoramos lo que Dios nos ha entregado. El siguiente punto tiene que ver con el dominio propio y el autocontrol. Es la acción de la voluntad ejercida en el plano de ejercer los principios de Dios en nuestras vidas. Mire qué impresionante es esto. Es la acción de la voluntad ejerciendo y acatando las órdenes que Dios nos ha puesto como principios de vida. Pero lo que menos hacemos o lo que menos nos gusta hacer es obedecer. Estos domingos he estado hablando con respecto a la autoridad y a la obediencia. La fe está ahí, pero tenemos que obedecer para que accione la fe. Y en este sentido, podemos conocer de mucha Biblia, podemos conocer muchos aspectos, pero no estamos obedeciendo los principios. No los estamos valorando. Bien decía el doctor, parece que es un aspecto real realmente de la enfermedad de esquizofrenia. Una cosa es lo que dices y otra cosa es cómo accionas. Una cosa es lo que tú hablas y otra cosa es lo que tú vives. Y en este sentir, en este plano, tenemos que acatar estos principios. Vamos a 2 de Timoteo 1:7. 2 de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor. Se refiere a una disposición de la mente a estar con miedo. El apóstol está diciendo a un joven evangelista que no debe temer, sino de poder. Pudiera ser dicho el espíritu de poder.
porque de tal viene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos da poder. Dice también de amor. De nuevo, el Espíritu Santo tiene amor. Un amor verdadero, un amor propio, un amor ágape, puro. Y dice, y de templanza, aún el espíritu del dominio propio. El Espíritu Santo trae dominio propio, lo que estábamos hablando con respecto al autocontrol, el hecho de tener principios y de vivir bajo los principios, no rompiendo principios, sino viviendo principios. En este plano, nuestra fe en la cruz no debe ponerse en tela de duda en ningún momento, porque el Espíritu de Dios ha dado poder, amor y templanza. Qué maravilloso encontrar estas respuestas que nos ayudan a poner nuestros pies y a estar en dominio propio de nuestras vidas. Emociones bajo los parámetros donde definitivamente deben estar. Y para poder poner parámetros a las emociones, yo tengo que invitarles a que vayamos a Gálatas 5, del 22 al 23, que nos habla del fruto del Espíritu Santo. Y quiero explicar un poquito con respecto a ello, así que por favor acompáñeme a Gálatas 5. Yo sé que usted puede conocer, pero es importante que lo lea. Gálatas 5, del 22 al 23. Pero el fruto del Espíritu, y aclaro ahí, no son frutos, como mucha gente dice, los frutos del Espíritu, no, es un solo fruto, sí, uno solo. Debe considerarse entero, no debe partirse, es una sola. A veces que nosotros ponemos como un renglón aparte y creemos que vamos yendo poniendo chulitos, vamos yendo poniendo ahí vistos en lo que cumplimos y en lo que no. No, eso no. Esta es para la parte donde si el doctor Sebastián nos decía que es esquizofrenia. No podemos actuar de esta manera. El fruto es uno solo. Y vamos a mirar en esta parte, ¿no es cierto?, que nos quiere decir que crezca igualmente en todos los puntos, que crezca en todo el fruto del Espíritu. Vamos a ir entonces. Es amor, el fruto del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Es amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice, contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no se refiere a que la ley, ¿no es cierto? Pero yo quiero decirles que debemos saber que este fruto es del Espíritu Santo y no del hombre. Solo puede desarrollarse al ser guiado por el Espíritu de Dios. No se puede desarrollar el fruto del Espíritu Santo en mi pensamiento, en mis emociones y en mis acciones. Es algo que nace del Espíritu y ahí comienza a provocar sanidad. Pero lo tenemos que entender. No es por la parte emocional, por la parte del alma, no es por ahí. Es por el área espiritual que nos comunica el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu. En esta situación, cuando nuestras vidas están bajo el control del Espíritu, hay armonía, hay estabilidad en nuestras emociones. Manifestamos el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la fe, mansedumbre, templanza. Las manifestamos
permanentemente y constantemente. No podemos decir que nosotros vivamos como robots frente a esto. Somos humanos y definitivamente hay debilidades. Pero cuando hay comunión con el Espíritu de Dios, usted puede vivir permanentemente. El problema es que rompemos esa comunión con el pecado. Y ahí nos salimos de esta enorme bendición de estar en paz y en armonía con el fruto del Espíritu Santo. Entonces lo que nos queda es confesar, dice la palabra de Dios. Confiesa tu pecado y ya definitivamente el Señor lo perdona, lo limpia y te permite estar nuevamente en esa dimensión del Espíritu. ¿Qué dificultades podemos encontrar en estas dimensiones psicológicas? Cuando nuestra alma y dimensión psicológica no están bajo el señorío del Señor Jesucristo, aparecen o reaparecen diferentes conflictos. Y vamos a hablar de qué conflictos. Primero, un complejo de inferioridad. Cuando hablamos de un complejo de inferioridad es que tenemos una pésima imagen de nosotros mismos. Nosotros estamos en el plano de luchar permanentemente para obtener aprobación de las personas. A ver si le gustó o no le gustó lo que dije o no dije. A ver si le gustó mi forma de vestirme, mi forma de peinarme, mi forma de presentarme. A ver cómo le pareció. Y a veces pensamos que esto es no normal. Yo he aprendido, ¿no es cierto?, a lo largo de este tiempo que he estado en estas funciones, porque yo al principio quiero contarles que sí, claro, yo preguntaba, ¿no? ¿Y cómo te pareció? ¿Y cómo fue el asunto con respecto a cómo me viste? ¿Estuvo bien? ¿Estuvo mal? ¿Qué está pasando? ¿En qué puedo mejorar? Y claro, es bueno tener una crítica constructiva, siempre y cuando sea constructiva, pero me prestaba a que me causen daño y definitivamente aprendí a no volver a preguntar. Es el Espíritu Santo quien está tomando el control en tu vida en el momento en que estás preparando y dando un tema para el Señor, o en el momento que tú estás aconsejando a una persona. Es el Espíritu de Dios quien está ahí haciendo las cosas. Por ende, es lo mejor. La herramienta que Dios tiene eres tú. Por ende es lo mejor. Así que no te pongas en el plano de llevar una imagen contraria a lo que Dios ya ha establecido. No necesitas aprobación de nadie. Eres lo que eres y punto. Hay algo que también me llena y llena de descontento el corazón. Es cuando uno piensa y lo que piensa no lo siente. Esto llena de descontento. Uno debe pensar y sentir, ¿no es cierto?, lo que piensa. Por ende, si soy hijo de Dios, ¿cómo debo estar en mi sentir? Regocijado, contento, alegre, con las mejores situaciones de que Dios está bendiciendo mi vida. De acuerdo a esto, no somos inferiores, somos superiores. No porque yo me maneje en el plano de sentirme así, sino porque el Señor Jesucristo ganó un sitio para mí. Y quiero invitarles a que vayamos a Jeremías 1, del 6 al 7. Y por favor, Fatimita, para que nos ayudes con Éxodo 4, del 10 al 12. Jeremías. Quien tenga Jeremías del 6 al 7, por favor, que nos lea. Yo ya voy a encontrar rápidamente. Ya tengo Jeremías. Dice así. Y yo dije, ay, Señor Dios, he aquí, no sé hablar porque soy niño.
Esto no habla de un niño preadolescente, sino de un joven entre la edad de un adolescente hasta unos 25 o 30 años. Y estamos hablando de que en el 7 dice, y me dijo el Señor, no digas soy niño, porque a todo lo que te envié irás tú y dirás todo lo que yo te mandare. Cuando nosotros no tenemos sana nuestra situación con respecto a nuestra imagen, inmediatamente comenzamos a tener esos pensamientos de inferioridad que nos llevan a sacarle como este pretexto que le sacó, ¿no es cierto? Y le dijo, yo soy niño, no soy quien para hablar. Yo no estoy capacitado para decir esto. Yo no estoy capacitado para hacer esto. Y comenzamos a sacar una serie de pretextos ante los desafíos que nos está entregando Dios en nuestras vidas. Y quiero contarles que realmente es muy importante que tú estés muy bien con respecto a tu imagen. ¿Quién eres tú? ¿Qué miras al espejo? Por favor, Éxodo 4 del 10 al 12, Fatimita. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe en la lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mundo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. ¿Hasta cuál, pastor Alexito? 12. Ahí está bien. Entonces encontramos aquí una situación. Puede ser que realmente, físicamente, tengas esta serie de problemas con respecto a que no tengas vista, que no tengas cómo hablar, que no sea fácil, que seas tartamudo, que tengas problemas del oído. Si Dios te quiere usar, Dios te ha de sanar. Y Dios permitirá tomar su boca, tomar sus oídos, tomar sus ojos, y Dios va a utilizar tu vida. En este sentir, eso no debe ser algo pretestoso para cumplir una función dada por Dios. Ahora, hay otro punto que es la inseguridad. Y quiero decirte que la persona duda de sus capacidades. Las controla sus miedos, sus temores, sus angustias. Cree que siempre va a suceder lo peor. Y en este sentido se siente incompetente frente a los desafíos que Dios le está poniendo. Hoy en día, necesitamos sacudirnos de esto. Porque se necesita estar completamente sano, más que antes, de la inseguridad. Y quiero decirles por qué. Porque es un mundo que está cambiando constantemente. Si nosotros tomamos la tecnología con miedo, nunca la vamos a controlar. La tecnología nos controlará. Y seremos ignorantes frente a ella. Si nosotros tomamos con miedo y temor el hecho de emprender, quiero decirles que realmente nunca lograremos salir adelante. Es tiempo de emprender, es tiempo de emprendimientos, es tiempo de accionar. Ya no sueldos, como antiguamente se tenían los trabajos, eso como que ha pasado de moda y hoy definitivamente necesitas tener libertad. Y el emprendimiento te da la libertad para poder tener. Hoy en día hay infinitas situaciones para poder hacerlo. Y necesitamos cambiar. Y estamos cambiando. En este mundo se está cambiando. Hoy en día tenemos las redes. Y estamos ahorita mismo comunicados a través de redes, gracias a Dios. Los miedos y temores
que respecto a la noche, con respecto a venir a la iglesia, salir a estas horas de la iglesia. Estos miedos conllevan a que las personas no vengan a lo presencial. Y mucho más cómodo estar a estas horas en mi casa que estar definitivamente en el salón de la iglesia. Pero no es igual. Y eso es lo que no hemos logrado entender. Entonces nos llenamos de inseguridades, nos llenamos de temores, nos llenamos de miedos y no hacemos lo que realmente nos corresponde hacer. Quiero invitarles a ir a Mateo 8, 23 al 27 para que por favor pasemos al otro punto rápidamente. Mateo 8 del 23 al 27. ¿Quién encontró? Mateo 8. Amén. A ver. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si ese mismo es. Mateo 8 del 23 al 27. No se escucha. Ay, no, perdón, estoy en Marcos. Estamos en Jesús calma la tempestad. Luego subió a la barca y sus discípulos le siguieron. Ajá. De repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca. Pero Jesús estaba dormido. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, gritaron, sálvanos que nos vamos a ahogar. Hombres de poca fe, les contestó, ¿por qué tienen tanto miedo? Entonces se levantó y reprendió a los vientos y a las olas, y todo quedó completamente tranquilo. Los discípulos no salían de su asombro y decían, ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y las olas le obedecen? Es increíble cómo se presenta la situación, ¿no? Una gran tempestad, un gran problema, una gran dificultad, una gran situación que estamos atravesando, que podemos estar atravesando nosotros mismos. El hecho de que el Señor es el único que nos puede salvar y estos discípulos entienden la situación con respecto a ello y van y lo despiertan a Jesús. Jesús, despiértate, mira lo que está pasando, tenemos este grave problema. Claro, ellos, la razón de su dilema era el temor, era el miedo. Y el Señor Jesucristo los pone en el plano, ¿no es cierto?, de ver el gran poder de Dios. Nosotros, en medio de las dificultades y en medio de todas estas tormentas, de situaciones difíciles, vamos a ver el gran poder de Dios. Lo vamos a ver, sabemos esto. Pero, ¿qué pasa? Que nos llenamos de miedo y de angustia. ¿Qué es lo que nos estamos viviendo? Un síndrome de inseguridad. Llenos de miedos, de dudas, de temores, de angustias, de desesperación, pero no del poder de Dios. Y en este sentido, hemos leído, hemos aprendido, hemos oído, pero no lo estamos practicando. Y ese es el grave problema que tenemos. A los discípulos les encontró 4 veces el Señor Jesús, 4 veces hombres de poca fe. Imagínense. Hasta tuvo que decirles después, ¿hasta cuándo les tendré que soportar? Y así seguramente en nuestras vidas también está pasando. Por esto, yo les quiero decir que es necesario que nos asombremos del gran poder de Dios sobre nuestras vidas y sobre las cosas que están pasando.
Nos vamos a sorprender, nos vamos a asombrar de ello. Él es el hombre, Él es el que nos salva, Él es el único, por cierto. Así que frente a esto, el Señor quita toda inseguridad de mi vida. Él tiene el poder para sacarme adelante de cualquier dificultad. Yo quiero, viendo ya el horario, dejar aquí este tema para continuar la próxima semana. Espero que realmente esta apertura de este seminario haya llamado y captado su atención de tal manera que esté ya produciendo sanidad en usted. No podemos decir que estamos tocando puntos finales, sino recién empezando. Y quiero contarles que el Espíritu Santo nos va a llevar a encontrar una gran respuesta en cada día que nos reunamos. El próximo martes es una cita muy importante, no conmigo, sino con el Espíritu Santo. Una cita muy importante para seguir creciendo y seguir siendo sanos frente a todos estos temas. Espero que realmente para usted haya sido de bendición. Y la próxima semana comience a invitar a otras personas para que estén también con nosotros. Quiero agradecerles a cada uno por darse su tiempo y felicitarles por darse su tiempo, por estar con nosotros, por permitirse estas enseñanzas lleguen a su vida y que Dios siga permitiendo de ustedes sean viendo el poder de Dios sobre cada una de sus situaciones. Vamos a orar. Padre, quiero darte las gracias por este tiempo. Agradecido, Señor, por cada una de las enseñanzas, por lo que has hablado, Señor, porque hoy sabemos que funcionamos en dimensión, en tres dimensiones, en tres funciones de nuestro ser, que ninguna está aparte, que todas están conectadas, pero que cuando en el aspecto psicológico, como fuimos afectados por el pecado, llevamos ciertas circunstancias que tenemos que conocer y en este sentido ir saliendo de ellas. Hoy hemos tocado, Señor, el complejo de inferioridad, hemos tocado la inseguridad. Vamos a seguir viendo los temas con respecto al miedo, la ira, las perturbaciones, la tristeza, la ansiedad. Seguro estoy, Señor, que vas a hablarnos y a sanar nuestros corazones con respecto a ello. Quiero agradecerte por este tiempo, Dios. Gracias por cada una de las personas que están aquí y cada una de las familias que están representadas. Bendice sus casas, Señor, y permítenos seguir aprendiendo de ti. En el nombre precioso de Cristo Jesús te oramos. Amén y amén. ¿Alguna pregunta que tengan por si acaso? ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta? No hay nadie. Ok. Dígame, Fatimita. Justamente este tiempo el Señor me enseñaba y compartía con las mujeres de la iglesia lo que hoy tú nos diste respecto a los llenarse de miedo, de temores, que las emociones estén, aún siendo hijas de Dios, hijos de Dios. Llegar un momento donde estaremos tan vulnerables por las circunstancias que son una realidad de pandemia, de salud, de economía, de crisis, que el mundo se multiplican a la vez, y es el enemigo donde se va a presentar el anticristo como esa solución. Entonces, muchos aún hijos de Dios serán engañados. Lo que hoy tú nos enseñas es muy importante. No podemos desmerecer lo que Dios tiene para tratar, para sanar, para liberar. Estar muy alertas a lo que el Espíritu Santo quiera seguir haciendo. Uno puede decir yo ya sé, o tal vez para unos es nuevo,
pero siempre Dios tiene un propósito y me parece muy valioso poder avanzar en este seminario. Muchísimas gracias, Pastora Fatimita. Realmente es muy importante el hecho de poder tener estos conocimientos, pero sobre todo aplicarlos en nuestras vidas y llevar a que el Espíritu Santo nos dé sanidad y podamos vivir más pausadamente, más en paz, más tranquilos, confiados en Dios, que el Señor tiene el poder para levantarnos de donde quiera. Muy bien. ¿Alguien más que quiera comentar alguna situación, alguna cosa que quiera hablar? Abra su micrófono, por favor.